Ok, pues vamos a iniciar con el tema. Y hoy vamos a ver en esta serie, ¿verdad? De cursos de mi vida con Dios, la mayordomía de nuestros dones y talentos. Y me acuerdo que en las primeras tareas, creo que una de ellas fue como unas preguntas sobre si conocías tus talentos, tus dones, y algunos mencionaban que estaban como descubriéndolos, otros diciendo, bueno, a lo mejor no sé en qué soy bueno. Y yo creo que esta clase va a ser de mucha bendición para ustedes, para mí lo ha sido, y pues que el Espíritu Santo nos revele, ¿verdad?, lo que Él tiene preparado para nosotros. Y aquí hay un texto con el que inicia la clase que me gusta mucho. Dice, desde el principio de la creación, Dios ha equipado al hombre con habilidades y dones necesarios para cumplir su plan y propósitos. Es nuestro deber reconocer esos talentos y emplearlos para beneficio del cuerpo de Cristo. Y aunque es muy cortito este párrafo, nos enseña dos principios muy importantes. Y una es que Dios nos ha equipado, o sea, Dios es quien nos ha dado esos dones y habilidades, ¿verdad? A lo mejor tú has conocido en tu vida a lo largo del tiempo a personas que se jactan de que son muy buenas en muchas cosas, ¿no? O que son muy inteligentes, o que son muy capaces, pero la realidad, hermanos, es que Dios es quien da esas habilidades. Dios es quien ha equipado al ser humano y, y ha dado dones, ha repartido dones también a su iglesia. Otra verdad que encierra esta enseñanza. Disculpen, ¿se dejó de ver la presentación? Sí, se dejó de ver. Sí, hermana. Ok, disculpen. Ya está, nuevamente. Ok. Otra verdad que nos enseña este texto es que Dios nos ha capacitado, nos ha dado sus dones, dice aquí, para su plan y propósitos. Y aquí dice, para beneficio del cuerpo de Cristo, es decir, no para nuestros propios intereses o no para dejarlos ahí guardados, escondidos, sino para hacer algo con ellos, y no es precisamente con únicamente nuestro trabajo o nuestra casa, sino con el servir a la iglesia, con el servir a los demás. Así que vamos a entrar a una primera lectura, que es la parábola de los talentos. Yo sé que ya muchos la conocemos, y se encuentra en Mateo 25, 14. Vamos a ir para allá. Mateo 25, 14. Y vamos a ir leyendo algunos versículos clave para esta enseñanza. Antes de entrar a los dones y talentos, vamos a comprender un poco más del concepto del servicio, de la mayordomía. ¿Ok? Así que sí, ya lo encontraron. Alguien que nos apoya leyendo del 14 al 15, porfis. Amén, hermana. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1 y a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Ok, aquí vemos, gracias hermana Alicia, que Dios, bueno, que el hombre aquí que narra la historia dio talentos a sus siervos, o sea, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. ¿Ok? Según su capacidad, eso es algo muy importante a notar. Y esta figura es el Señor llamándonos a su iglesia, llamándonos a nosotros para darnos una responsabilidad, hermanos, de acuerdo a nuestras capacidades. Aquí vemos que llamó a todos los siervos, no dice la Biblia que llamara a algunos o a uno así, uno a otros no. Dice aquí que llamó a sus siervos en general y les entregó sus bienes. Así que
tú y yo hemos sido llamados por Dios. Y dice aquí que dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. Y yo creo que ya aquí nos encontramos varios servidores o personas que han estudiado esta parábola. Y aquí la palabra talentos no se refiere como a la habilidad o como coloquialmente lo conocemos en el mundo actual, ¿no? Aquí los talentos se refiere a una medida de peso. O sea, no es como una moneda como tal, así no es como un denario o una moneda de plata, sino a una medida de responsabilidad que el Señor le dio a sus siervos. Entonces, cuando escuchamos este concepto, creo que nos abre más el panorama, ¿sí o no? Porque Dios nos ha dado una medida de peso, o sea, una responsabilidad, hermanos. Y eso es lo que hemos venido confirmando en todas las clases. O sea, esa medida de peso incluye no nada más tus dones, tus talentos, incluye tu cuerpo, incluye tus recursos, incluye tu tiempo. Es una responsabilidad grande, una responsabilidad integral, vamos a decirle así. Y Dios ha encomendado su obra a la iglesia. A ver, repite conmigo, Dios ha encomendado su obra a la iglesia. Dios ha encomendado su obra a la iglesia. Y la iglesia soy yo. y la iglesia soy yo. Porque a veces cuando decimos Dios ha encomendado su obra a la iglesia, así como que, sí, ¿no? Como allá en general, afuera, ¿no? O a los otros, o a todos, pero cuando decimos Dios me ha encomendado una responsabilidad, asimilamos el peso, ¿sí o no? Asimilamos que tenemos una responsabilidad ante Dios. Y vamos a seguir con esta parábola, el verso 16 al verso 18, por favor. ¿Alguien que lo continúe leyendo? Amén. Adelante. 16 al 18, ¿verdad? Sí, por favor. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Aquí vemos cómo cada uno de estos siervos empezó a emplear, ¿verdad? Empezó a trabajar esa medida de peso, esa responsabilidad. Y aquí vemos que el Señor dio una oportunidad a sus siervos para producir, ¿sí o no? Para hacer algo con eso que Él les había dejado. Y en esa medida, hermanos, o siguiendo ese ejemplo, Dios nos da una oportunidad para servir. Así que debemos ser mayordomos fieles, justo como lo vimos en la clase de las características del mayordomo. No seamos o no cometamos ese error de ir a esconder o de ir a enterrar lo que Dios nos ha dado como responsabilidad. Aquí tenemos un ejemplo. Al final, la historia acaba, como bien lo saben, en que fue reprendido, en que recibió un castigo, recibió una consecuencia de esta persona que no trabajó los talentos que Dios le había dado. Bueno, el talento, porque fue uno, ¿no? Así que antes de entrar al tema de los dones, debemos recordar que tenemos una responsabilidad. Y más que como pensar en para qué soy bueno, ¿no? O como concentrarnos mucho en los talentos en sí mismo, hay que concentrarnos en la responsabilidad, en qué es lo que quiere Dios que hagamos para su obra. Así que vamos a continuar con esta enseñanza que debemos entender primeramente que cada uno de nosotros tiene una función única. Vimos en esta parábola que cada persona tenía diferente capacidad y por eso el Señor repartió de diferente manera, y así también a nosotros el Espíritu Santo nos ha dado un don espiritual
en diferente medida. Vamos a leer estos textos que dicen del lado izquierdo, pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Eso está en 1 Corintios 12:7. Y en Efesios 4:7 dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Así que no hay excepción. Al igual que en la parábola, todos nosotros, una vez que recibimos a Jesús, hemos recibido un don. Di conmigo, yo he recibido un don. Yo he Yo recibido he recibido un don. Porque el Espíritu Santo es quien viene a habitar en nosotros y es el que obra en su iglesia, el que capacita, el que reparte dones para que continuemos con la obra. Así que, hay diferentes dones, ¿no? Así que esta pregunta me resulta muy interesante y quisiera que alguno me contestara, ¿cuál creen que es la diferencia entre un don espiritual y un don natural? Porque vamos a ver que hay diferentes tipos de dones. Vamos a preguntarle a Rox. Pues creo que los dones naturales son las habilidades y las capacidades que tenemos como seres humanos. Y los dones espirituales son dados por el Espíritu Santo, que habla la Biblia de ellos, habla Pablo de ellos. Así Que es. es el don de lenguas, de sabiduría, de todo lo que marca el Espíritu Santo, los que regala. Exactamente. El Espíritu Santo es quien regala esos dones espirituales. A ver, ¿alguien más que nos comparte su opinión? Alma, aquí andas por aquí. Pues los espirituales, siento que es los que vamos desarrollando conforme vamos aprendiendo de la palabra de Dios. Y los naturales, pues son los natos, los con los que ya nacemos, por así decirlo. Ok, muy bien. Ambas respuestas son muy acertadas. Los dones naturales provienen del nacimiento físico y se desarrollan a lo largo de nuestra vida, ¿no? A veces vemos a personas que son muy buenas cantando o son muy buenas, no sé, jugando fútbol o enseñando. Y vemos que desde chicos tienen ahí el talento, ¿sí o no? Como que desde 4 años, 5 años, desde muy pequeños empiezan a dar ciertas muestras de esas habilidades que ya conforme van creciendo y se van formando, pues se van aumentando, ¿no? O el don resulta como mucho más evidente o más fortalecido. Pero los dones espirituales son impartidos por el Espíritu Santo y nos capacitan para ministrar en representación de Cristo. Esa es la diferencia. Hay una diferencia importante, ¿sí o no? Que es el Espíritu Santo. Alguien puede ser muy talentoso en la iglesia, pero si no tiene el Espíritu Santo, entonces no va a dar esa revelación de parte de Dios para el pueblo, ¿no? Por ejemplo, podemos conocer, voy a decir músicos porque es como en lo que estoy más involucrada, ¿no? Podemos conocer a un pianista o a alguien muy talentoso en el instrumento, pero cuando toca sin la presencia de Dios, entonces resulta solamente como una música agradable. Sin embargo, cuando un músico se desarrolla en comunión con el Espíritu Santo, puede tocar notas muy sencillas, pero van a ministrar a la iglesia, van a ministrar a la congregación. Y esa es la enorme diferencia, el Espíritu Santo que obra en la vida del creyente para beneficio de la iglesia, para traer edificación al cuerpo de Cristo. Así que vamos con la siguiente diapositiva. Si me puedes apoyar, no sé si esté por aquí, la hermana Ana, apoyándonos con esta diapositiva.
Tantos dones naturales como espirituales han sido dados por Dios. Lo importante no es que lo tengamos, sino que lo desarrollemos a su máximo potencial mediante el Espíritu Santo para cumplir la voluntad de Dios y glorificarlo. Amén. Amén. Así es. Tantos dones naturales como espirituales son dados por Dios, porque Dios es el que nos da las capacidades. Pero lo importante no es que los tengamos, nada más, ¿verdad? Sino que los empleemos. La iglesia, hermanos, se desarrolla mucho mejor, se desarrolla de una manera más efectiva cuando los servidores conocen sus dones y cuando los utilizan, cuando están activos, cuando están en acción, cuando están usándose, cuando están desempeñándose. Y dice mediante el Espíritu Santo, como lo acabamos de ver, ¿verdad? Los dones espirituales o la importancia del Espíritu Santo en el servidor, porque solamente por medio de una vida en comunión con el Espíritu podemos cumplir la voluntad de Dios y glorificarlo. Cuando dejamos que el Espíritu Santo guíe nuestra vida, guíe el servicio que ofrecemos, entonces va a ser de bendición y va a seguir creciendo, va a seguir desarrollándose. Ahora, vamos a ver la diferencia entre los dones espirituales y los dones, ¿cuáles pueden ser los dones naturales, ¿no? Y estos están especificados en varias citas bíblicas. La más popular es en 1 Corintios 12. Vamos a ir a 1 Corintios. De hecho, aquí está escrito, este es el texto. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. El Espíritu es el mismo. Y dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Aquí Pablo es muy reiterativo, el Espíritu es quien lo hace. A otro ve por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Son unos de los dones. En la siguiente diapositiva hay más, dice, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y eso es algo que debemos de entender también, hermanos. El Espíritu Santo reparte como Él quiere. Y a lo mejor tú no sepas cuál es tu don, ¿no?, espiritual, pero si tú quieres saberlo, pídele al Señor sabiduría para que Él te lo revele. Y si es por medio del Espíritu Santo, entonces, ¿a quién debemos de buscar para saber cuáles son esos dones? Pues al Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo es quien va guiando nuestra vida. ¿Ok? Ahora, hay otras citas bastante interesantes que hablan de los dones espirituales. Por ejemplo, Romanos 12, 6 al 8, que dice, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. Y aquí llama mucho la atención que es como un poco lógico Pablo en su redacción, ¿no? Si de servicio, pues en servir, ¿no? Como que nos quiere dar una enseñanza también de que debemos de desempeñarnos donde mejor sirvamos o donde mejor tengamos la capacidad, ¿sí o no? A veces nos queremos como involucrar o nos quisiéramos involucrar en áreas donde naturalmente no son nuestros dones, y ahí es donde muchas veces el siervo, el servidor se frustra,
Pero por eso es la importancia de conocer nuestros dones, de buscar al Señor para confirmar cuáles son esas habilidades y desarrollarnos en eso, porque cada participación es importante. La Biblia nos compara en Corintios con un cuerpo, ¿sí o no? Y empieza a decir, no puedes no puedes funcionar si no está el ojo, no puedes funcionar si no está la mano, y empieza a decir la importancia de cada uno de los miembros. Así que tú eres un miembro importante, tú eres un miembro con un don específico y único, y debes de sentirte también alegre con lo que Dios te ha dado, con lo que Dios ha puesto en ti. Ese es uno de los dones también que relata la Biblia. Y en Efesios 4:11 hay otra enseñanza de los dones o ministerios. Vamos a ir a Efesios 4:11. Si me apoyan, no sé si está por aquí Ángela. Si no, hermano Evaristo, ¿me apoya leyendo Efesios 4:11? Gaby, déjeme ir por la Biblia, aquí a 2 metros. Ok. Damos tiempo. ¿Hasta aquí alguna pregunta, comentario? Ok. Efesio, ¿qué? 4:11. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Así es, vemos que hay diferentes dones, diferentes ministerios, ¿verdad? Y vamos a ver un poco a qué se refieren cada uno de ellos. Yo sé que es una enseñanza que ya se estudió en Rema 2, ¿no? Los dones espirituales, pero solamente a manera de repaso vamos a verlos muy rápidamente porque a lo mejor no lo tenemos presente. Y es interesante saber a qué se refieren cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, la enseñanza. A ver, vamos a pedirle al hermano Tavo que nos lea la enseñanza y ayuda a servicio y misericordia. Enseñanza, habilidad de explicar información a otros, de modo que sean edificados y puedan aplicarlas a sus propias vidas. Ayuda, servicio y misericordia. Dones similares para edificar el cuerpo de Cristo. La ayuda se orienta a la tarea ministerial, el servicio a las personas, y la misericordia se usa para los enfermos, ancianos, heridos o que no pueden arreglárselas solos. Así es, gracias hermano. Si se dan cuenta aquí la enseñanza habla de explicar información a otros de modo que sean edificados y puedan, dice, aplicarla a sus vidas. Es un poco como lo que lo comentábamos hace rato, ¿no? A lo mejor podemos conocer maestros seculares que son muy buenos, ¿no? Y ese es un don que tienen de manera natural, pero cuando el Espíritu Santo interviene en un servidor por medio de la enseñanza, no solamente se trata de compartir palabras o conocimientos, sino que esa palabra al final resulta de edificación. Hay una revelación, hay un conocimiento que viene de parte de Dios, pero es el Espíritu Santo el que hace esa obra a través del que enseña. Y en la ayuda, misericordia o servicio son como los diferentes dones que vimos en los textos, pero se agrupan o se pueden agrupar en una clasificación similar, son muy parecidos entre sí. Y aquí vemos como la diferente variación, ¿no? Una es para las tareas ministeriales, hablando de asistir a los siervos, a los pastores, ¿no? A algún cuerpo ministerial. El servicio habla de las personas, no sé, algún ejemplo puede ser como un ministerio de enjambre, ¿no? Que se orienta a ayudar, a un ministerio de bienvenida como el que se acaba de incorporar, ¿no? De atender a las personas.
y la misericordia que se usa para proveer o ver por hermanos, dice aquí, que no puedan arreglarse solos, ¿no? Ok, vamos a ver otros dones espirituales. No sé si Osiris nos puedas apoyar leyendo estos dos. Liderazgo. Habilidad para fijar metas espirituales, motivar y dirigir las actividades de otros para cumplir esos objetivos. Dar. Habilidad de adquirir dinero con el propósito de darlo a otros para que se lleve adelante la obra de Dios. Ok, gracias, Osiris. Estos conceptos, se los aclaro, son tomados de un diccionario bíblico. Les vamos a compartir las diapositivas porque son muchos y a lo mejor quieran repasarlos, ¿no? Pero bueno, aquí el liderazgo también puntualiza, ¿no? Es la habilidad para fijar metas espirituales y motivar y dirigir, pues, a la iglesia, dirigir a un grupo hacia esos objetivos que vienen de parte de Dios, ¿no? Y dar, pues, se refiere a esa habilidad. Bueno, aquí a lo mejor el término no sea como el más adecuado, ¿no? De adquirir dinero, sino de esa capacidad para proveer o para darlo a otros y que se lleve a cabo la obra del Señor. Sabiduría y conocimiento. Dice, la sabiduría es la habilidad de discernir la mente de Cristo, o sea, tener la mente de Cristo en la aplicación de conocimientos específicos a las necesidades internas del cuerpo de Cristo, de la iglesia. El conocimiento, que puede ser un don como muy parecido, es la habilidad de descubrir, acumular, analizar y clarificar información e ideas para el crecimiento y el bienestar del cuerpo de Cristo. Así que a lo mejor al escuchar estos dones, ¿qué significan? Puedes ir identificando cuáles tienes, ¿no? O cuál puede ser el que el Espíritu Santo te ha dado a ti. La fe, dice, es la habilidad de discernir con extraordinaria confianza la voluntad y propósitos de Dios en el crecimiento y bienestar de la iglesia. ¿Ok? Es como una proporción de fe diferente a la que se nos ha dado como cristianos, ¿no? No es como más allá de creer simplemente en la palabra. Todos hemos recibido una medida de fe, pero aquí estamos hablando de una fe sobrenatural, una fe que es impartida como un don del Espíritu Santo. ¿Ok? Ahora vamos a ver, Dani, ¿nos puedes apoyar con la lectura de estos dones? Sí, voy. Dice, sanidad y milagros. Ser el instrumento mediante el cual Dios realiza actos fuera de las leyes comunes de la naturaleza. Profecía, habilidad de proclamar la palabra de Dios a otros, no la de predecir el futuro. Gracias, Dani. Y aquí, pues bueno, queda muy claro, o tenemos como muy claro la parte de sanidad y milagros. Es como algo a lo mejor que es más evidente o más fácil de identificar. Pero el de profecía sí me llama mucho la atención, que a veces lo podemos confundir, ¿no? Y aquí nos aclara, es la habilidad de proclamar la palabra de Dios, no de predecir el futuro. Que sí hay veces que algún mensajero de Dios, algún pastor, algún líder, ¿no? Espiritual, pueda tener alguna revelación, pero no es tal cual la profecía, esa capacidad de ver el futuro, ¿no? Es hablar, es proclamar la palabra del Señor. ¿Ok? Vamos con los siguientes. Dice lenguas, habilidad de hablar a otros o a Dios en una lengua o expresión nunca aprendida por el que habla, y esto es con el fin de glorificar a Cristo. ¿Okay? Este es hablando del don, una evidencia, ¿verdad?, del Espíritu Santo, y esto es para glorificar a Dios, o sea, no es como una expresión
como que busque el hombre humanamente, ¿no? Decir o esforzarse por hacerles algo natural que sucede cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas. Es como un sello del bautizo del Espíritu Santo, pero también aquí estamos hablando de un don. Esto es algo diferente a la capacidad, o más bien como al bautismo del Espíritu Santo es diferente. Aquí estamos hablando del don como tal. Y el discernimiento de espíritus, dice, es la habilidad de discernir si las cosas que se dicen o se hacen son de Dios, en el poder del Espíritu Santo, o son de Satanás o de la carne. Discernimiento de espíritus. ¿Ok? Pueden ser espíritus malos, pero también el discernimiento dice aquí que puede detectar o puede identificar, mejor dicho, si es un mensaje realmente espiritual o que proviene simplemente de una persona, ¿no? De manera carnal. Ok, hermano Evaristo, ¿nos puede apoyar con la siguiente lectura? Sí, hermana Gaby. Dice, exhortación, habilidad de ministrar a otros, palabra de consuelo, solaz, ánimos y consejos, dice, y apostolado, habilidad de dirigir a un número de iglesias y exhibir sabiduría y autoridad en cuestiones espirituales. Ok, muy bien, gracias hermano. Aquí vemos que la exhortación es como el regaño, a lo mejor estamos como muy acostumbrados a identificarlo de esa manera, pero no es eso, sino es alguien que exhorta o alguien que tiene ese don del Espíritu Santo, ministra. O sea, no es como en sus esfuerzos o en sus palabras humanas, es alguien que consuela, alguien que por medio del Espíritu Santo trae ánimo a otras personas. Y el apostolado, dirigir a un número de numerosas iglesias, a un número, perdón, de iglesias, y exhibir sabiduría y autoridad. Como lo vemos que fue Pablo, ¿no? Que llevó el mensaje a diferentes iglesias, dirigía a muchas congregaciones. Y por último, evangelismo y pastorado, también que son dones espirituales o parte de los ministerios que el Señor ha constituido para que la iglesia pueda desarrollarse de manera eficaz, ¿verdad? Evangelismo, cuando proclamas el mensaje de Cristo a otros, y pastorado, la habilidad de guiar a los creyentes de una iglesia local y ocuparse de los intereses de aquellos que Dios le ha dado en su cuidado. ¿Ok? Recordemos que estos son dones. A lo mejor, por ejemplo, el evangelismo es algo una responsabilidad que debemos de hacer naturalmente todos los cristianos, pero hay personas que tienen un don especial para ello, ¿sí o no? Hay personas que vemos que el Espíritu Santo las usa de una manera sorprendente para llevar el mensaje a otras personas y que por medio de ese mensaje la mente de esas personas son abiertas, son rendidas a Cristo. Entonces, aunque es nuestra responsabilidad como todo creyente, hay personas que tienen, o el Espíritu Santo les ha dado más esa habilidad, ¿no? Dios nos ha dotado con una expresión del Espíritu Santo para apoyar su misión y visión en la iglesia. ¿Okay? Él nos llevará a servir donde Él quiere. Amén. No sé si hay alguna duda de los dones que se revisaron o si hay alguien que quiera comentar algo respecto a ellos. Todo claro hasta aquí. Muy bien. Pues vamos adelante. Ahora, ¿cuáles son esos dones naturales? La Biblia, dice, está llena de ejemplos de habilidades diferentes que Dios usa para su gloria. Yo creo que a lo mejor esos sí ya los tenemos más identificados, ¿no? Y aquí en la Biblia nos enseña cómo múltiples personas fueron usadas por Dios con esa habilidad natural. Por ejemplo, habilidades artísticas, habilidades arquitectónicas o administrativas, un montón de habilidades que fueron de mucha bendición para
para edificar a otros. Vamos a ir a Éxodo 31, del 1 al 6. Le voy a pedir a Brenda, no sé si estés por ahí. Sí, aquí estoy. Ok. Apóyanos con la Habló lectura. ok. Habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños para trabajar en oro, en plata y en bronce, y el artificio de piedras para engastarlas, y el artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Y aquí que yo he puesto con él a Aloiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en él, el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. Aquí vemos cómo las habilidades naturales, ¿verdad? O los oficios incluso que algunos de ellos tenían, fueron usados para bendecir al pueblo de Dios. ¿Has identificado qué dones naturales te ha dado Dios para bendecir a su iglesia o bendecir a los demás? Yo creo que sí, ¿verdad? Por aquí, por ejemplo, hemos visto que Rox es muy buena con las enseñanzas, con las manualidades a los niños o a los adolescentes, ¿no? Eso es algo que se le dio naturalmente, pero también por medio del Espíritu Santo ella ha podido desarrollar para bendecir a la iglesia. A lo mejor también vemos otros talentos como el de Alicia o el de Marcos, que son buenos cantando, ¿verdad? Dios les dio de manera natural una voz bonita, una voz entonada, pero por medio del Espíritu Santo es que ministran a la iglesia. Así que si tú tienes un don natural, si tú sabes que eres bueno en algo, ríndelo a los pies del Señor, ríndelo en beneficio también de la iglesia, de la obra, porque vas a ver que el Señor va a transformarlo de un don natural o de un don simplemente natural a algo que va a bendecir de manera espiritual a una congregación o a otras personas. Vamos a ir a Primera de Crónicas 25:3, que es un caso muy parecido de una persona que tenía dones naturales y los usó para bendecir al pueblo. No sé si Dani andes por aquí, lo puedas leer. Amén. A ver, ¿quién dijo amén? ¿Nos apoya leyéndolo? Asimismo, David y los jefes de ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Emán y Jedutún, para que profetizaran con arpas, salterios y címbalos para la obra de su ministerio. Fue de los hijos de Asaf, Netanías y Azarela, hijos de Asaf, bajo la dirección de Asaf, el cual profetizaban bajo las órdenes del rey. Ok, gracias, Kairi. Aquí vemos ejemplos de músicos, ¿verdad?
tenían ese talento natural, pero la Biblia dice que profetizaban por medio de esos instrumentos, ¿ok? Era una dimensión espiritual donde se estaban desarrollando. Así que, hermanos, Dios nos ha dado diferentes talentos y nos ha dado por lo menos un don, que yo creo que les ha dado más de uno a cada uno de nosotros. Y es nuestra responsabilidad, como veíamos en la parábola de los talentos, desarrollarlos, multiplicarlos, que sean fructíferos, que sean de bendición, porque un día el Señor nos pedirá cuenta de ello. Y lo más importante también es que lo hagamos con amor en el servicio, ¿sí o no? Si vamos a 1 Corintios 12, nuevamente donde se describen los dones espirituales, me llama mucho la atención que el apóstol Pablo hace una pausa. Si se dan cuenta, en el capítulo 12 dice dones espirituales y empieza a explicar cuáles son esos dones. Y luego en el 14 continúa hablando de lo que significan cada uno de esos dones espirituales, pero entre el 12 y el 14 está el 13. Y en el 13 habla del amor. Dice el 31, procurad, 12:31, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y en el 13 dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y empieza a comparar, puedo ser muy bueno en esto, puedo tener tantas habilidades, puedo tener tantos dones, puedo tener tantos talentos, pero si no tengo amor, entonces, dice, nada soy. Y nuestro llamado a servir debe ser un servicio con amor, debe ser un servicio con pasión, debe ser un servicio con entrega. Y muchas veces usamos ese texto del el amor es sufrido, es benigno, ¿verdad? No es jactancioso, el amor no es envidioso, y lo utilizamos como en un marco, pues pensando en el amor o pensándolo en un servicio fuera en un texto fuera del contexto del servicio o de los dones. Pero aquí Pablo lo habla precisamente en ese contexto, hablando de los dones, que debemos emplearlos teniendo amor. Esa es la actitud correcta con la que debemos de servir. Si no fuera importante, pues a lo mejor Pablo lo hubiese omitido, ¿no? Hubiese continuado explicando qué son los dones, qué son esos dones espirituales, pero justo lo menciona después de hablar sobre ello, sobre los talentos, sobre los dones en la iglesia y la importancia de la unidad como cuerpo. Somos un cuerpo que solamente en amor podemos servir, o esa es la actitud correcta con la que debemos servir a Dios y a las personas. ¿Ok? Ahora vamos a ver el siguiente punto que dice, considera tu personalidad. Ese es un punto que también es como muy natural, ¿no? Al pensar en qué soy bueno, pues evidentemente debemos de saber cuáles son nuestras habilidades o cómo es nuestra persona, cómo es nuestro carácter, porque por lo regular los dones naturales están estrechamente vinculados con nuestra forma de ser, ¿sí o no? Cuando alguien es muy bueno, por ejemplo, hablando, ¿no? Ante multitudes o hablando un mensaje a muchas personas, puede ser que se acomode enseñando, ¿no? O puede ser que de manera natural pueda compartir algún mensaje. Entonces debemos de considerar cuáles son nuestras características, cuáles son esos aspectos de nuestra personalidad, porque Dios usa todo lo que tenemos. La Biblia nos da abundantes pruebas de que Dios usa todo tipo de personalidades también.
No sé si recuerden algún ejemplo, pero yo recuerdo a un Moisés que evidentemente era una persona tímida, quizá un poco introvertida, ¿no? Pero vemos cómo Dios lo llamó y lo usó y lo fue transformando luego en un líder. Dios no hace excepción de personas. Dios utiliza todo tipo de personalidades y Él nos va moldeando conforme a su propósito. Así que si tú sientes que no tienes esa personalidad o esas habilidades que a lo mejor ves en otros, lo primero que nos enseña Dios es que no nos comparemos, porque Él puede transformar nuestra vida, tal como lo hizo con muchos siervos, con Moisés, con David, por ejemplo, ¿no? No sé si recuerdas algún otro personaje, pero aquí vemos también, que Dios usa todo lo que tú tienes, tu personalidad. A lo mejor tú digas, bueno, yo soy un poco más introvertido, extrovertido, colérico, perceptivo, ¿no? Soy un poco más sanguíneo, y vamos a ver qué significan. Por ejemplo, hay personas que son con un carácter como más competitivo, ¿no? Más determinado, emprendedor. Aquí dice un buen día, un mal día, ¿no? Pero todas esas características que tienes, Dios las usa en pro de su obra. Y eso sí, hermanos, debemos de dejar que el Señor nos moldee, que el Señor haga con nosotros lo que Él quiera. Hemos aprendido que esos talentos, esos dones, en realidad no nos pertenecen porque Dios nos los ha dado. Pero debemos de tener un corazón dispuesto para saber qué es lo que quiere de nosotros, para saber cómo podemos edificar a su iglesia. Vimos en la parábola de los talentos que hubo alguien que se quedó con eso, que hubo alguien que no dio fruto, no multiplicó lo que Dios se dio y tuvo una consecuencia. ¿Tú has invertido tiempo en descubrir cuáles son tus dones? En conocer cuáles son esas habilidades naturales que tienes y cómo las puedes poner a los pies de Cristo, en descubrir cuáles son esos dones espirituales que el Señor te ha dado. Hoy vimos qué significan algunos de ellos y espero que esto nos sirva para buscar al Señor y preguntarle cuál es su voluntad para nuestra vida. Más allá de saber en qué soy bueno y como para simplemente saberlo, para emplearlo, para usarlo en pro del reino de Dios, para avivar el fuego de ese don. Hay un texto en Timoteo que le dice Pablo a este servidor, a este obrero, aviva el fuego del don que hay en ti. Así que si el Señor te ha dado un don, dice aquí Pablo que nuestra responsabilidad es avivarlo. Ese es nuestro deber, avivarlo. ¿Y cómo se aviva? Únicamente por medio de la búsqueda del Espíritu Santo, la búsqueda continua de su presencia. A lo mejor nos interesa mucho saber cómo somos, ¿verdad? Es muy interesante descubrir estas personalidades y descubrir los dones naturales, pero lo que debemos de buscar es que todo esto, hermanos, se alinee al Espíritu Santo, se alinee al Señor. Así que, por último, le voy a invitar al hermano Evaristo a que lea esta diapositiva y nos brinde un comentario para cerrar esta enseñanza. Sí, dice, Dios ha traído a su reino con un propósito de servirle, y la mejor manera de descubrir o hacer crecer sus dones y habilidades es orando al Señor y experimentando en diferentes áreas de servicio. Hasta que realmente no te involucres en el servicio, no sabrás para qué eres bueno. Así que hoy
tomemos la decisión de trabajar para la obra de Dios y Él guiará nuestros pasos. Y de verdad, hermanos, bajo esta iniciativa que puso ahí la hermana Gaby, efectivamente, el primer modelo que lo vemos que dice que Dios no vino a ser servido, ¿no? Sino a servir. Entonces, el modelo es Jesucristo, ¿no? Efectivamente, ese es el reto a seguir, ¿verdad? ¿Por qué me atrevo a decir esto? Primeramente porque, pues, Dios creó al hombre, ¿no? Y al crear el hombre lo insertó para su propósito. Y efectivamente, el hecho de empezar a servir al reino de Dios, estamos hablando de la mejor inversión, ¿no? De la mejor inversión donde este sería el paso, ¿no? Por esta tierra para que conozcamos dentro de todo nuestro servicio el amor de Dios. Y la hermana Gaby ya lo decía, ¿no? Que tú puedes tener muchos talentos, puedes tener habilidades, pero si todo eso a lo mejor lo haces con arrogancia, o a lo mejor te paras el cuello a decir es que yo soy Juan Camaney, ¿no? En verdad no es así. Todo esto que nosotros desarrollamos es porque Dios tuvo la misericordia, le plació pues que el hombre o la mujer pudiera de esta forma interpretar lo que todo esto viene de parte del Señor, ¿verdad? Y nomás para agregar un poquito, en la parte de la exhortación que hablaba Gaby, pareciera que ese texto o esa palabra siempre trae como diciendo, me estás hablando de una forma directa, me estás agrediendo. Sin embargo, fíjese que no es así. El verdadero hermano o líder que tiene ese don de exhortar a la iglesia, primeramente será para edificar, ¿no? La vida de la persona a lo mejor que anda no tan apegado a la palabra o no sé, pero dice que cuáles serían las características de una persona que exhorta. Dice que debe ser íntegro, que debe tener paz en su corazón. Es más, digo, cuando tú recibes una palabra de un líder, de alguien, llega a tu corazón, pero con paz. Cuando tú te sientes inconforme o sientes algo ahí, un grillo que no que no lo sientes bien, que no es a tu corazón, ten por seguro que no es de parte de Dios, ¿verdad? Pero ¿qué dice en Salmos 15? Perdón, es Proverbio, dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Y el 2 dice, la lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces, ¿verdad? Entonces, esto, digo, hermano, no es la exhortación no nace en el sentimiento, no es la carne, no es lo que yo pienso o lo que he estudiado a lo mejor en un curso, ¿no? ¿Qué será? Un curso de cuestiones positivas. No, hermano, ese es el fundamento en la palabra, ¿no? Y sobre todo digo que el objetivo principal debe ser para edificar a la iglesia, ¿no? Y con esto, pues termino. No sé si hay alguna duda, porque la verdad que el tema es extenso, pero es hermoso, porque finalmente, como vemos que en la iglesia somos un cuerpo y cada cual va sirviendo para el reino de Dios, ¿no? Amén. Amén, hermano. Muchas gracias. Vamos a abrir un espacio para preguntas. No sé si tengan alguna duda sobre alguno de los dones o algo más práctico, ¿no? ¿Qué puedo hacer o cómo puedo descubrir un don, un talento? No sé si alguien tenga un tipo de pregunta como esa.